Que dice Diego Pablo Ole, 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 Cholo Simeone, que la afición del Liverpool tiene que aprender a comportarse y que a ver si el Liverpool trabaja, digamos, un poco en el tema educativo, ¿no? De su propia afición. Os lo voy a decir de otra manera. Dice Simeone, el tipo que defiende a los ultras y a los encapuchados del Frente Atlético, que otra afición tiene que saber comportarse. Ah, el chiste se cuenta solo. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Jueves 18 de septiembre del año 2025. No me acordaba ni qué día era, por eso tengo que mirar ahí un poquito el, el calendario del ordenador. Día de directo. Directo en el canal, ya lo sabéis, a las 4:30 de la tarde para, bueno, hablar de muchas cosas y, por supuesto, contestar a todas las preguntas que queráis hacer sobre el vídeo con información que saqué ayer en el canal sobre el tema de Vinicius y Xabi Alonso. Hoy es un análisis de portadas en el que tengo que andar equilibrado, lo cual es difícil para mí, que soy un auténtico zumbado de categoría premium, pero lo tengo que hacer. Digo que tengo que ser equilibrado porque quiero que sea con un tono serio, pero también me voy a descojonar de Diego Pablo Simeone. A ver, ¿y cómo se hace eso, no? ¿Cómo se navega sobre esas aguas? Pues lo vamos a ir descubriendo, porque como ya sabéis que esto es casi un directo, porque luego ni lo edito ni nada, pues, pues vamos a ver, ¿no? El tema es, ayer supongo que muchos visteis el partido, si no, ya os habréis enterado, si no, la prensa os lo va a contar de una manera que no corresponde. Ayer el Atlético de Madrid hace un partido infame en Anfield. A mí me da igual cómo me lo pinten. Vuelvo a decir algo que he dicho muchas veces aquí en el canal. No te fíes de lo que te cuentan si tú ya has visto lo que te están contando. Es decir, los que ayer visteis el partido de Anfield, cuando acabó el partido, ¿qué sensación tuvisteis? Lo digo porque hay gente que luego no tiene personalidad, ve un partido, pero la prensa le cuenta otro partido y acaban abrazando el discurso de la prensa. Ayer el partido que yo vi es un partido en el que el club patético de Madrid sale al campo pensando que es un entrenamiento en Majadahonda o donde sea que entrene esta gente, que no lo sé, le cascan 2 goles, le puede caer otros 2 rápidamente, se salva, después no reacciona, el Liverpool que va andando aún así pega un par de arreones en la parte central de la primera mitad, sensación de que puede irse 4-0 al descanso tranquilamente el encuentro, marca Llorente, en la segunda parte hay un amago de reacción del Atlético de Madrid, Guille Uzquiano en Movistar habla poco menos que de ejemplar reacción del Atlético de Madrid, de que cómo se ha metido en el partido. El Liverpool es verdad que se estea un poco, se duerme un poco en los laureles, tampoco concede ocasiones. Al cabo de los 90 minutos, ocasiones claras del Atlético de Madrid, 0. La ocasión más clara del Atlético de Madrid es en el 96 y es de Sorloth, que es un remate de cabeza blandito a las manos de Alisson. Marca Llorente el segundo gol. Por cierto, el primero no debió subir al marcador por fuera de juego. No escribirán los divorciados de la Federación de Peñas del Atlético de Madrid ningún comunicado a la UEFA por haber marcado un gol ilegal en Champions. No sería la primera vez, de hecho. Marca, repito, de rebote el segundo gol Llorente. Nada que tenga que ver con el fútbol. No que tú digas, es que esto viene porque el equipo lo está buscando, porque el equipo lo está mereciendo. Mensaje de ole, 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 Cholo Simeone. Vamos a meter el culo atrás, por favor, que me van a salir ahí, iba de una barbaridad, no lo vamos a decir. El Atlético de Madrid, equipo rácano, equipo diminuto donde los haya, posiblemente un equipo que no estaría ni siquiera entre los 10 primeros de la Premier League, coge y se mete atrás como si fuera el Barley el otro día. El Liverpool empieza a coleccionar ocasiones, Oblak se tiene que hacer gigante, gol de Virgil van Dijk, Diego Pablo, ole, 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 Cholo Simeone casi le toma la temperatura de la cara a un aficionado, el Atlético de Madrid con el sopapo no sabe cómo reaccionar, casi marca Equitique el 4-2, te vas a las estadísticas luego del partido para subrayar lo que has visto es que el Liverpool ha sido infinitamente mejor que el Atlético de Madrid y es correcto.
Tú te vas a las estadísticas del partido, 20 tiros del Liverpool, el doble que el Atlético de Madrid, una ocasión clara del Atlético de Madrid, 7 ocasiones claras del Liverpool, pero la prensa patria te cuenta que sí una gesta, que sí un tal. Y lo cierto es que el Atlético de Madrid cada año juega peor al fútbol, lo cual yo le doy bastante mérito a eso. Yo le doy muchísimo mérito, la verdad, porque cuando tú eres un equipo de media tabla tal, bueno, pero cuando tú te gastas 1.000 millones de euros, más de 1.000 millones de euros durante una década y cada año juegas peor al fútbol, a mí eso me parece que tiene un mérito de la hostia, la verdad. O sea, me parece que tiene un mérito impresionante. Cada vez le compran mejores jugadores. Cada vez le construyen un equipo más caro. Oye, y el tipo cada vez juega peor al fútbol y cada vez manda un mensaje más rácano. Es que tiene un mérito indiscutible. Yo, ahora que va a venir el tema del Balón de Oro y los premios tal, hay Balón de Oro para el mejor entrenador tal, ¿no? Yo daría un premio para el entrenador que cada vez con más materia prima lo hace peor. Es que creo que eso es muy difícil hacerlo. Y solo lo hace, que yo sepa, Diego Pablo Simeone. Bueno, pues como os he dicho, hubo un momento en el que ole, 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 Cholo Simeone estuvo a punto de tomarle la temperatura de la cara a un aficionado del Liverpool. Luego Simeone te cuenta bueno, que es que, joder, que se tienen que aprender a comportar. Me descojono, ahora lo vamos a ver, pero sucede una cosa, que si tú solo conoces la versión de Caperucita Roja, el lobo siempre va a ser el malo de la historia. Por suerte, Juan Yagüe, periodista, además miembro de Fuera Caretas, consiguió el testimonio del hombre que estuvo a punto de acabar a palos con Diego Pablo Simeone, porque curiosamente Juan Yagüe vive en Liverpool, etcétera, etcétera, y conocía ya a ese hombre. Y vamos a tener aquí el testimonio del hombre que casi acaba a palos con Diego Pablo Simeone. Y no tiene nada que ver, evidentemente, con el testimonio de ole, 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 Cholo Simeone. Ahora vamos con todo eso. Quería empezar con estas declaraciones de Álvaro Arbeloa. Ayer el Castilla perdió en casa contra el Racing de Ferrol y dijo Arbeloa: ya ni me sorprenden las decisiones de los árbitros. Es el nivel que hay. El técnico del Castilla se indigna tras la no expulsión de un jugador del Racing de Ferrol, solo 3 días después de sufrir una polémica tarjeta roja a Cestero. Y dicen aquí en el diario Marca: la polémica arbitral volvió a salpicar al Castilla por segunda jornada consecutiva. Tras la rigurosa expulsión de Cestero el pasado domingo ante el Bilbao Athletic, que obligó al filial a jugar con 10 durante una hora, hoy el conjunto madridista solicitó una roja por agresión a Joan Martínez, que el árbitro no consideró. A pesar de que Arbeloa solicitó la revisión de la jugada, que se produjo en la primera mitad, el colegiado, tras analizarla en el monitor, se reafirmó en su decisión inicial de mostrar amarilla al jugador del equipo gallego. Una decisión que provocó que Arbeloa alzase la voz al final del encuentro. Para mí, es una tarjeta roja clara, porque tú no puedes ir con el brazo al cuello de un jugador. Pero después de lo que pasó el domingo, la verdad es que ya ni me sorprende las decisiones de los árbitros. El nivel es el que hay, porque ya la excusa de las cosas del directo, de la posición o de que son jugadas muy rápidas, no las tienen y los errores siguen estando. Pero bueno, seguro que es lo que toca todo el año. No puedo decir nada más que el hecho de que no entiendo algunas de las decisiones, pero no debo perder energía en eso porque tengo mucho trabajo con mis jugadores como para ponerme a pensar en los árbitros. El nivel es el que hay en el estamento arbitral y con esto, pues como el sol, cuando hace calor, calor. No hay nada más que hacer. Bueno, es que yo he visto la jugada, es roja catedralicia, pero es que es peor la expulsión del otro día, que la analizamos en el canal en un vídeo de última hora, donde expulsan a un jugador del Castilla por tocar el balón en una acción que no es ni siquiera falta. Habría que decirle al pobre Álvaro Arbeloa que esto es lo que le va a tocar, evidentemente, todo el año. Él ya lo sabe, le va a tocar todo el año sufrir estos arbitrajes, porque ya lo dijo el CTA en una amenaza pública, que iban a hacer historia este año. Y hacer historia no es solo perjudicar al Real Madrid. Hacer historia es coger al Castilla justo el año en el que se estrena el VAR, con el challenge este que hay, que te permite pedir la intervención del VAR, creo que 2 veces por partido. Este año también toca hundir al Castilla, si es posible, con el tema de los arbitrajes. Así funciona el fútbol español, así funciona el arbitraje. Luego te encuentras al CTA reconociendo que han atracado a mano armada al Real Madrid, pero que lo mismo nos da.
que lo mismo nos da si las cosas van a seguir igual. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Debut gigante. El Barça estrena la Champions en St. James's Park ante un rival de Premier con el peligro de Voltemade, que mide 1,98. Con varias bajas, Flick mantiene silencio sobre su once titular, pero se deshizo en elogios hacia Rafinha y Rashford. Arriba, ofertona Alexia. El PSG le ofrece un supercontrato de 4 años, pero su idea, tras reunirse con el club, es quedarse. Abajo, Van Dijk frustra la remontada. Llorente levantó un 0-2 y el central decidió en el minuto 92. Bayern 3, Chelsea 1. Un doblete de Kane sella el dominio bávaro. Y PSG 4, Atalanta 0. Goleada del campeón antes de visitar al Barça. Y en el Diario Sport arranca el sueño de la Champions. El Barcelona debuta en la máxima competición continental sin Lamine Yamal, pero con el regreso de Frenkie de Jong. El primer objetivo es romper la mala racha en los inicios y arrancar con victoria. Arriba, Liga Catalana. Punter se gusta en el arranque oficial. Ganó el Barça 81-90 al Andorra. Abajo, al Atlético se le escapó el partido en el minuto 92. El PSG sigue dando miedo en Europa. Y en tenis, Billie Jean King Cup, España cae eliminada ante Ucrania. Bueno, partido potente esta noche. Álvaro de Grado es muy optimista con el Newcastle. Yo no lo soy tanto. Es decir, el otro día en Away Days, el lunes, estuvimos hablando de este partido. Miguel Ruiz también en el análisis que hicimos de la Champions el propio lunes era optimista en el sentido de que cree que el Newcastle es un rival que le viene muy mal al Barça ahora mismo, sobre todo porque se juega en St. James's Park. Y Álvaro de Grado me envolvía su argumento resumiéndomelo de tal manera que el Newcastle sale encendidísimo a este tipo de partidos y es un equipo que puede aprovechar todos esos espacios que genera el Fútbol Club Barcelona. Yo, lo poco que he visto al Newcastle de momento esta temporada, y pese a la llegada de Voltemade, creo que la ausencia de Alexander Isak es tremendamente importante para ellos. Han perdido toneladas de talento en zona ofensiva y creo que es un equipo que todavía no está ajustado para hacerle tanto daño al Barça. Ojalá me equivoque. Yo estoy deseando equivocarme y que al Barça le peguen un buen meneo esta noche, pero creo que está en un buen momento, o viene en un buen momento esto para el Barça, ¿no? El Barça no está jugando bien, quitando el otro día que jugó contra su filial, el Valencia, en el Johan Cruyff, pero yo tengo la sensación de que este partido le caería peor al Barça, porque visitar St. James's Park siempre es complicado, le caería peor al Barça en noviembre, una cosa así, que ahora. Pero bueno, habrá que verlo porque bueno, al final, sin Lamine, que es un futbolista que puede marcar las diferencias arriba, y con las dudas que están mostrando en defensa, vamos a ver si sufren o no. Desde luego que el ritmo va a ser altísimo y ahí tendremos que ver si se adapta bien el Barça o no. Repito que yo soy menos optimista que Álvaro de Grado en ese sentido y creo que el Barça sí que será capaz de sacar los 3 puntos. Dicho esto, y repito, ojalá me equivoque. Antes de ir con las portadas de la prensa madrileña y con todo lo de Simeone, atentos a esta noticia que salió ayer en el diario El País. Los WhatsApps de Bartomeu prueban que conocía los informes pagados por el Barça contra rivales. Hacemos seguimiento minuto a minuto. No tiene que ver con lo de Negreira, que lo sepáis. Los Mossos concluyen en un informe del caso Barçagate que el expresidente del club ocultó al juzgado los encargos para difamar a otros candidatos en redes sociales. El expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, conoció de primera mano los trabajos encargados por el club a la empresa Nightstream para atacar a sus rivales en redes sociales. Los Mossos d'Esquadra han llegado a esa conclusión tras analizar miles de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos en los teléfonos móviles y ordenadores del exdirigente azulgrana intervenidos en la investigación judicial del Barçagate. El atestado, al que ha tenido acceso el país, revela que Bartomeu ocultó de forma deliberada los encargos más espinosos, difamaciones a otros candidatos, manipulaciones de encuestas, seguimientos a periodistas, a la empresa auditora y a la policía, pese a los requerimientos judiciales. El informe policial obra ya en poder del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que desde hace más de 5 años investiga los pagos del club a Nightstream para, entre otras cosas,
blindar la imagen pública de Bartomeu y hundir con comentarios negativos en redes sociales a posibles rivales a la presidencia como Víctor Font o Joan Laporta. Los Mossos han encontrado en los dispositivos del expresidente 138 informes elaborados por Nightstream, de los que solo una veintena coinciden con los entregados a la auditora, a la que se encargó una investigación interna cuando en febrero de 2020 la cadena SER destapó la existencia de los pagos. Bueno, luego toda esta historia sigue, hablan de ataques a Pep Guardiola, ataques a otros posibles candidatos a la presidencia del Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Esto te permite sacar dos lecturas. La primera, el Barça gasta dinero en unas cosas que a mí me sorprenden mucho, ¿no? Gasta dinero en un árbitro, gasta dinero en difamar, en intentar hundir la imagen pública de otras personas, y la segunda lectura es, esto es la prensa también, ¿eh? Había periodistas que cobraban dinero para hablar mal de otras personas, que cobraban dinero o que ganaban dinero gracias a Bartomeu para escribir evidentemente al dictado. Lo digo porque hay gente que se escandaliza ahora cuando les contamos que esta portada la ha hecho Gilmarín, este artículo en la prensa catalana lo han escrito al dictado de Laporta, y dicen, no creo que yo, ¿cómo que no? La única diferencia es, o la única pregunta que te puedes hacer es si pagan o no por esto. Pero ya estáis viendo cómo funciona el entorno Barça, por lo menos, y cómo funciona la prensa. El gremio de la prensa en este país es un gremio sin honor y sin ningún tipo de dignidad y sin ningún tipo de principios. Ellos tienen su trabajo, pero si llega alguien por fuera y les dice, os doy un poquito de alpiste y ponéis lo que a mí me dé la real gana, ellos, aunque te estén mintiendo, van a poner lo que les dicen, porque el alpiste es el alpiste. Entonces, quiero decir, luego lecciones de los medios de comunicación, sabiendo que hay un montón de periodistas comprados, pues queda un poco feo, la verdad. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Final cruel. Bueno, será final cruel para vosotros, porque yo me lo pasé de cojones, la verdad. El Atlético cae en el descuento tras sobreponerse a 2 tantos en contra en los 6 primeros minutos. Marcos Llorente repitió su doblete de 2020. Simeone, expulsado por enfrentarse a la grada. Añaden que el PSG comienza arrollando al Atalanta 4-0 y el Bayern liquidó al Chelsea con un 3-1. Arriba, Mbappé es un cañón. El francés ha marcado 10 goles en los últimos 35 días y apunta a una proyección de 76 a final de temporada. 10 de los 28 tiros del Real Madrid frente al Marsella fueron suyos. Abajo, Newcastle-Barça a las 9 de la noche. 2 peligros, la baja de Lamine y la presencia de Voltemade. El Newcastle celebra la ausencia del azulgrana y se ilusiona con su nuevo fichaje. En la selección, España vuelve a la cima. La Roja será hoy número 1 del ranking FIFA 11 años después. En baloncesto, Rudy en el Hall of Fame, Vilacampa, Arlaucas o Pesic, otros que ingresan en esta quinta promoción. Y en la Billie Jean King Cup, hablamos de tenis, Ucrania fulmina a la España de Badosa y Bouzas en cuartos. Y en el diario Marca, muere en la orilla. El Atlético se repone de un inicio horrible y cae de manera cruel. Un cabezazo de Van Dijk en el minuto 92 frustra la remontada rojiblanca. El doblete de un enorme Llorente igualó un 2-0 a los 6 minutos. Simeone fue expulsado. En otros resultados de la jornada, Olympiacos 0, Pafos 0, Slavia de Praga 2, Bodo 2, Ajax 0, Inter de Milán 2, Bayern 3, Chelsea 1 y PSG 4, Atalanta 0. Arriba, España se sube a la ola. La campeona del mundo de surf, Yanire González Chavarri, visita Marca con la selección tras brillar en el Mundial. Abajo, sensación, carreras. El gallego se erige en una de las mejores noticias del Real Madrid de Xabi Alonso. El PSG, dicen sobre fútbol femenino, tienta a Alexia Putellas. Le ofrece 4 años con mejor sueldo, pero ella quiere seguir. Y ya por último, Newcastle-Barça. Es el momento. El Barça comienza ante el Newcastle el camino hacia su gran objetivo, con lema incluido. Bueno, estoy de acuerdo con el diario Marca sobre el tema de Álvaro Carreras. La gran sensación, o una de las grandes sensaciones del Real Madrid de Xabi Alonso. Por lo menos yo lo considero una gran certeza. Y yo fui el primero que
no entendió lo de gastarse 50 millones por este chico. Yo me he equivocado muchas veces. Lo que pasa es que me gusta reconocerlo. Igual que me pongo medallas cuando acierto cosas o cuando doy en el clavo con algunas historias, cuando me equivoco también hay que reconocerlo, ¿eh? Aquí estamos para ponernos medallitas y darnos palmaditas en la espalda, pero también para asumir cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos mucho. Me equivoqué con Rudiger, que por mucho que Rudiger ahora esté lesionado y su último año no haya sido bueno, etcétera, etcétera, cuando fichó su irrupción fue fantástica y yo decía que no entendía ese fichaje, por suerte no ficho yo, y me equivoqué con Álvaro Carreras. Después del Mundial que hizo Fran García, yo comentaba que a lo mejor gastarse ese dinero en Álvaro Carreras no tenía mucho sentido, tal. Bueno, pues me equivocaba porque yo me equivoco más de lo que acierto, seguramente, ¿no? Álvaro Carreras me parece una fantástica certeza. Me avisaba siempre Miguel Ruiz durante el verano, me decía que Álvaro Carreras te va a sorprender, es un futbolista espectacular. Yo le contestaba, bueno, es en el Benfica, vamos a ver aquí. Tremendo. El rendimiento de Álvaro Carreras, yo lo defino como certeza en el sentido de que tengo la sensación de que por su nivel de concentración, por ciertos automatismos que le ves en el terreno de juego y por esa manera de jugar, no es algo espectacular, no es algo que tenga una colección de highlights increíble, pero sí es un tipo que maneja muy bien cualquier registro y eso yo creo que le va a llevar a hacer muy buenos partidos casi siempre. Y es importantísimo para, evidentemente, Xabi Alonso. Luego lo de Mbappé, esa proyección de 70 y pico goles por esta temporada, tal. Lo de la proyección, no sé. Es verdad que el Real Madrid está dependiendo mucho de los goles de Mbappé. Esta es la típica que acaba el sábado con una goleada del Real Madrid, si nos deja el árbitro de turno, marcando 2, 3 o hasta 4 jugadores. Ojalá, ojalá. Lo mismo lo llega el sábado y pincha el Real Madrid. Tema de Simeone. Dijo esto ayer Diego Pablo, y así se lo cuentan en el diario Marca. Simeone trifulca con el público y expulsión. Tremendo final de partido, dice aquí Miguel Sanz, para el Atleti. Amargo y doloroso tras remontar el 2-0 inicial con un increíble Llorente. A falta de un par de minutos, un salto del espigado Van Dijk rompió la igualdad y los nervios de unos y otros. Diego Simeone se las tuvo con parte del público, contra el que se lanzó y tuvo que ser retenido por gente de su equipo y hasta 4 miembros de seguridad. El Cholo se quejó de los gestos despectivos de alguien en la primera fila de la grada con el dedo corazón hacia él, lo que en Anfield y en Inglaterra en general es casi en la cara por la cercanía del banquillo a la grada. De hecho, ya durante el empate a 2 se ve al mismo personaje lanzar peinetas con 1 y 2 dedos y entonar el clásico fuck you en incontables ocasiones. Pese a las amargas quejas del técnico italiano, que le explicaba al cuarto árbitro el porqué de su actitud y su reacción al sentirse provocado, no tuvieron eco en el colegiado, ya que recibió la tarjeta roja y tuvo que abandonar el terreno de juego visiblemente enfadado y entre más burlas de varios aficionados asomados al balcón del túnel de vestuarios. No es la primera vez que Simeone tiene desencuentros con el público inglés, ya que en 2022 salió de Old Trafford entre una lluvia de botellas en el campo. Antes fue sancionado con 20.000 euros por conducta inapropiada tras su gestualidad en la zona genital en el 2-0 al Juventus de Cristiano Ronaldo en el cruce de 2019. Veremos qué decide la UEFA. Vienen hablando de cuidar el espectáculo, pero te insultan todo el partido, dice Simeone, desde atrás, y no puedes decir nada porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción, pero no sabes lo que es 90 minutos insultado sin parar. Y claro, con el gol del rival, justo te giras y te siguen insultando y con la tensión pasa lo que pasa. El árbitro me ha dicho que me entendía, pero ojalá el Liverpool lo pueda mejorar y si identifican a quién hizo eso, tengan sus consecuencias. Han sido insultos todo el partido y luego gesto incluido. Pero bueno, el que tengo que estar calmado soy yo, soportar todo yo, insultos, gestos, porque estás en un lugar en el que te toca. Bueno, mira. ¿Sabes a quién no se le permitía reaccionar a insultos racistas y tal? A Vinicius. Comportamiento ejemplar, ¿verdad? ¿Y sabes a quién tú no le permitiste tener que aguantar todos los insultos, lanzamientos de objetos y amenazas? A Thibaut Courtois. Porque a mí me hace mucha gracia. Me voy a calmar, me calmo. Me calmo. A mí me hace mucha gracia que hoy Simeone se meta con la afición del Liverpool. Que oye, se habrá comportado bien o mal, yo no tengo ni idea, me la pela. Que te metas con la afición del Liverpool cuando has defendido públicamente a los encapuchados del Frente Atlético. Cuando tuvieron que parar un partido en España
para que tú fueras a hablar con los encapuchados del Frente Atlético. Que es como, a mí me pareció una imagen enternecedora. Nos la estaban vendiendo como si fueran a hablar Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Me descojono, evidentemente. O sea, lo que no puede ser es que Diego Pablo Simeone defienda a los ultras del Atlético de Madrid, un grupo ultra, por cierto, amparado y protegido por el Club Atlético de Madrid, por Diego Pablo Simeone y por la prensa deportiva de este país, y que luego se haga el ofendidito porque le están insultando desde la grada de Anfield. Esto fue lo que dijo Diego Pablo Simeone cuando se tuvo que parar un derbi por todo lo que le estaba sucediendo a Courtois desde la grada del Frente Atlético. Si provocan, la gente se enoja. Simeone acusa al meta belga de haber calentado a la hinchada rojiblanca. Cabizbajos y con paso cansino, como de resignación y apuro, Diego Pablo Simeone, Jiménez y Coque tuvieron que dirigirse al fondo sur, donde se ubican los ultras del Atlético, para pedir que parara o que frenara la lluvia de objetos, principalmente encendedores, mecheros, que caían sobre Courtois. Pensemos, trataban de razonar con los ultras. Joder, pensemos a gente que no tiene neuronas, imagínate. No necesitamos de esa gente, pero nosotros también como protagonistas, ojo, la gente no reacciona porque sí. Eso no justifica lo que ha pasado, pero cuidado que también nos pueden sancionar a nosotros, que como soy protagonista no pasa nada. El que ha tirado el mechero que no vuelva al campo, que el club lo expulse, pero sanciona al que provoca, también. Si cargamos, hay reacciones. No podemos convertirnos en víctimas. Llámese Simeone, Messi, Griezmann o quien sea. Tenemos que ayudar todos. La gente que ha tirado esos mecheros, como cuando pasaba en el Bernabéu, era cuando Courtois era jugador nuestro, etcétera, etcétera, no está bien. Pero posiblemente tampoco ayudamos nosotros, los protagonistas, cuando subestimamos a la gente, cargamos a la gente, provocamos a la gente y la gente se enoja. Entonces, Simeone, ¿qué pasa? ¿Que tú ayer provocaste a la afición del Liverpool? ¿Provocaste ayer a la afición del Liverpool? Porque según tu teoría, cuando un grupo de capuchados, de miserables, estuvo tirándole cosas, insultando, deseándole la muerte a un jugador del Real Madrid, a ti te parecía que era culpa de Courtois. Que es que provocaba a Courtois. Que hay que controlar a Courtois. Y tú, que ayer casi acabas a palos con un aficionado del Liverpool, que le hiciste los gestos de tocarte los huevos a Cristiano Ronaldo, que luego él te tocó la carita en el partido de vuelta, que casi pegas a Varane después de que el Real Madrid te ganara en Copa de Europa, ¿tú eres ejemplo de algo? Pregunto, porque yo sé lo que tú cuentas, pero también sé lo que cuenta el aficionado al que casi pegas ayer en Anfield. Lo ha sacado Juan Yagüe en su cuenta de Twitter y dice lo siguiente. Esta es la versión del aficionado del Liverpool que se encaró con Simeone. Simeone estaba todo el partido saliendo del área técnica para dar instrucciones. La gente en la grada baja estaba cabreada con eso. Cuando el Atlético empató, el asistente empezó a celebrar el gol a unos 10 metros con los puños en alto, así que le hice una peineta. Cuando marcamos nosotros, estaba celebrando y Simeone estaba mirando a nuestra zona, así que hice otra peineta y se volvió loco. Vino a gritarme a la cara y yo simplemente me reía. Cuanto más me reía, más se enfadaba. Los stewards lo apartaron. Yo me reí más fuerte, pero él quería más. Empujó a un steward. Uno de sus asistentes me escupió y otro lanzó una botella de agua a un aficionado. Después de eso, se armó una bronca tremenda entre el banquillo y la gente de la grada sentada detrás. Fíjate. No contaba Simeone lo de. No lo ha contado Simeone. Lo de que un colega suyo escupió a un aficionado y otro le tiró una botella. Debe ser que en el Atlético de Madrid lo de escupir y tirar objetos se lleva en la sangre, ¿no? Se lleva en la sangre. O sea, en las vitrinas del Atlético de Madrid, Copas de Europa no hay. Pero escupitajos y botellas vacías tiradas a alguien, seguro que hay unas cuantas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el directo de las 4:30.